Este pasaje nos habla de que Jesús estaba predicando y estaba en un lugar, ¿cierto? Y quería cruzar a otro lugar. Nosotros podemos en esta mañana de pronto imaginarnos que estamos de un lado de un río o de un brazo de un río o en el mar o en la playa y vamos de ahí a otra playa. Eso es lo que quería hacer el Señor Jesús en ese momento. Él entra a la barca y los discípulos entran con él, lo siguen y van a cruzar. Pero mientras ellos van a cruzar, ¿cierto? ¿Qué sucede? Se levanta una tempestad. Yo creo que todos conocemos qué es una tempestad, ¿cierto? Se levanta una tempestad en el agua, o sea, el viento comienza a soplar muy fuerte, las olas comienzan a golpear de pronto sobre la barca. Y cuando eso pasa, hermanos, hay muchas veces que cuando hay una tempestad, de pronto aquí estamos en nuestras casas o estamos en la calle o vamos en un carro, en un taxi, en un bus y comienza a moverse, ¿cierto? El carro, comienzan a moverse los árboles. Nosotros, como es normal, como seres humanos nos asustamos, ¿cierto? Nos sorprendemos de esa situación que está en el momento. Así de pronto los discípulos se sentían en ese momento cuando la barca comienza a moverse y a sacudirse. Y entonces ellos como seres humanos comienzan a afligirse, como lo haría cualquiera de nosotros. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿la barca será que se va a hundir? Entonces ellos, lo primero o una de las cosas que pensaron, yo acá diciendo de pronto, lo primero que se le ocurriría es que, bueno, el Señor va con nosotros. Busquemos al Señor, ¿cierto? Que nos ayude en esta situación tan grande. Entonces, hermanos, si nosotros traemos esta palabra a nuestros días, a nuestra vida, pueda que en alguno de nosotros en la actualidad esté pasando una tormenta en nuestra vida, ¿cierto? Puede que en alguno de nosotros esté pasando una dificultad muy grande o una dificultad que para otro parezca sencilla, pero de pronto para mí es muy grande, ¿cierto? La dificultad es muy apremiante y siento de pronto que me está golpeando muy fuerte. Usted siente que está golpeando muy fuerte esa situación a su vida. Pero hermano, en esta mañana el Señor nos recuerda que Él está con nosotros en esa barca. Amén. Amén. El Señor nos recuerda que Él está en esa situación difícil que usted está pasando. Él está ahí con usted, mi hermano, mi hermana. Amén. No es simplemente, hermanos, porque miren, vamos a contextualizarnos en el texto. De pronto no quise leer todo el pasaje para no alargarles a ustedes y nos concentremos en el texto. ¿Quiénes iban con el Señor allí? Meditemos. ¿Quiénes iban con el Señor allí? Los discípulos, ¿cierto? La mayoría de ellos, o un buen número de ellos, ¿qué eran? ¿Cuál era su profesión? Juan, Pedro, ¿qué eran? Pescadores. Y usted y yo, si pensamos y meditamos, ¿será que si ellos salían a pescar en las noches, no habría tormenta? ¿Será que si ellos estaban en su trabajo diario, nunca se les había presentado una tormenta? ¿Cierto? Muchas tormentas de pronto se le presentaron en su vida. Muchas tormentas tuvieron que estar lidiando en su trabajo diario. Pero, ¿qué pasó entonces en esa noche? Y ellos, ¿qué dijeron? Nos vamos a buscar al Señor. O sea, ellos no confiaron en su pericia, ¿cierto? Usted y yo no vamos a confiar hoy que yo tengo, hermano, 20 años, 50 años de ser cristiano. Hermano, yo tengo 80 años de ser cristiano. No, Señor, yo voy a confiar en el que es todopoderoso. Yo no voy a poner mi confianza en mi experiencia, sino en el Dios todopoderoso. Amén. Y eso nos lo está enseñando la palabra del Señor. Ellos no buscaron de pronto su experiencia. No. Juan, tú párate allá en la proa y yo acá en la popa. Hay otro pasaje en el otro evangelio que habla de que Jesús dormía en la popa. Pero bueno, hablando acá específicamente de este pasaje, de pronto uno pudo haber dicho, por tu experticia, párate tú allá, yo me paro acá, tú eres izquierdo, yo soy derecho, rema tú hacia este lado, yo hacia este otro, y calmemos y estabilicemos la barca, y ojo, cuidado, cálmese todo. No. Todos fueron a buscar el grande y poderoso, el que nosotros debemos buscar y en el cual nosotros nos debemos refugiar. Amén. Hermanos, entonces miremos esto.
habían personas expertas. Hermano, usted puede decir, yo puedo decir, ¿cuántas experiencias no hemos vivido en el Señor? Hemos vivido muchas experiencias en el Señor, ¿cierto? Hemos vivido muchas experiencias en el Señor y el Señor nos ha librado de todas ellas. Pero nosotros no nos vamos a confiar en eso. Nosotros nos vamos a confiar en que aún sigue con nosotros el Señor Jesús. Amén. En que la presencia de Dios, el poder de Dios es el que nos continúa ayudando. No es porque nosotros somos experimentados. No, hermano, es que a mí se me presentó esta situación, conflicto en mi casa, en mi familia, en mi hogar, y yo lo resolví y yo sé que lo voy a resolver. No, mi hermano. Usted lo resolvió en ese momento porque el Señor le ayudó. Y hoy lo va a poder resolver porque el Señor le ayude. Amén. Más no porque usted ya tiene experiencia. Amén. Hermano, así usted crea que la situación sea idéntica. Así usted piense que la situación es idéntica. El único que nos puede ayudar es el Señor Jesucristo. Aquí en este camino no es de experiencia, hermano. No es de experiencia. Aquí el Señor no nos dice a nosotros, como en un empleo, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a un empleo, una de las preguntas que nos dicen para solicitar un nuevo empleo es, ¿qué experiencia laboral tiene, cierto? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo mira qué experiencia espiritual usted tiene? O sea, ¿qué es lo que usted ha vivido? No, Señor, a Él le importa es la hora que nosotros tenemos con Él. Amén. Amén. Por mucho camino que nosotros ya hayamos marchado, por muchas experiencias bonitas, por mucha gloria que se haya manifestado cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, si hoy no estamos preparados para partir con el Señor, nos quedamos. Amén. Dios nos guarde. Pero si hoy no estamos preparados para partir con el Señor, nos quedamos. Amén. Entonces, hermano, el Señor en su palabra, ¿qué nos dice? Hermano, que si usted tiene una dificultad en este momento, que si usted tiene una dificultad en su familia, usted tiene una dificultad en su casa, usted tiene una dificultad en su negocio, usted tiene una dificultad en su trabajo, donde usted es empleado, si usted está pasando una situación en su vida, Él es grande y poderoso y Él está ahí para ayudarnos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, no confiemos en nuestra propia experiencia, no confiemos en lo que nosotros creemos que sabemos, confiemos en el poder de Dios que actúa en nosotros. Amén. Yo he escuchado muchos hermanos y también hemos escuchado en algunas enseñanzas que algunos hermanos hacen mención de que yo era predicador. Yo estuve tantos años predicando, yo estuve tantos años haciendo esto y esta obra en la iglesia, yo era, pero hoy día, hermanos, lo que cuenta es hoy día. Amén, amén. Usted no sabe que de pronto lo que los médicos han dicho y que encontramos a veces en algunos memes por ahí, en algunos escritos, es que el exceso de pasado es la depresión, o que la depresión responde al exceso de pasado. Ay, es que yo era un buen ingeniero, ay, que yo era un buen médico, es que yo era un buen trabajador, es que yo sí ganaba dinero, es que yo sí hacía esto, yo hacía lo otro. No, Señor, en el nombre del Señor Jesús nosotros tenemos que mirar al Señor, el presente y lo que el Señor nos va a ayudar a alcanzar en su nombre. Amén, amén. Nosotros no podemos llenar nuestro corazón de las cosas pasadas, ya eso pasó. Ya eso pasó, todo lo bueno que pasó, lo bueno que viví con Dios, esas experiencias, gloria a Dios por eso, amén. Pero lo importante es lo de hoy y lo que sigue en adelante con el Señor, amén, amén. Para nosotros poder llegar al otro lado seguros, al otro lado que queremos llegar, alcanzar la meta con el Señor. Para poder llegar seguro es que nosotros nos pongamos en las manos de Dios de ahora en adelante. Gloria a Dios que hemos venido con Él. Gloria a Dios que de pronto usted no le ha fallado en ningún momento al Señor. Gloria a Dios que usted sigue allí. Pero nosotros debemos preocuparnos por el presente y porque de ahora en adelante vamos a seguir confiando en el Señor y fieles a ese Dios verdadero. Amén. Amén. Hermanos, y cuando nos convertimos al Señor, la venida del Señor estaba cerca. ¿Cuánto más estará hoy? Amén. Hermanos, y eso nosotros lo podemos decir gritando, lo podemos decir saltando, lo podemos decir suave, como nosotros queramos, pero eso es una verdad absoluta. El Señor Jesús viene por su iglesia. Amén. Eso lo creemos y por eso estamos aquí confiados. Lo que pasa es que a veces perdemos el rumbo.
A veces perdemos el rumbo y vamos y venimos y pensamos que estamos en la iglesia es para ir y venir, porque es algo bonito, porque hago las cosas bien, porque no tomo, porque no fumo. No. Eso es importante y eso el Señor nos lo ha quitado, pero lo principal es el reino de Dios y su justicia. Amén. Que nosotros podamos irnos con Él. Amén. Amén. Eso es lo fundamental en nosotros, la salvación de nuestras almas. ¿Sí? A eso vino el Señor Jesús, a salvarnos. ¿Sí? Amén. Amén. Hermanos, y yo quiero que meditemos un poquito en un versículo, en el versículo 23. No sé si todavía tienen ahí abiertas las escrituras, pero yo se lo voy a recordar un poco. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Cómo dice mi hermano? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Voy a repetirlo nuevamente. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Usted no le parece extraño, si usted analiza, por qué no dice, y sus discípulos entraron en la barca y Jesús les siguió? O después que todos estuvieron en la barca, Jesús se subió a la barca y fue con ellos. El primero que debe estar en nuestra barca se llama Jesucristo. El primero que tiene que estar en su familia se llama Jesucristo. El primero que tiene que estar en mi hogar se llama Jesucristo. El primero que tiene que estar en el trabajo se llama Jesucristo. El primero que tiene que estar en la academia, en lo que yo estudio, se llama Jesucristo. El primero que tiene que estar en mis sentimientos se llama Jesucristo. El primero que tiene que estar en mi proyección se llama Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Porque nosotros estamos confiados y seguros que ese es un Dios verdadero que nos ayuda, que nos va a ayudar a cruzar del otro lado en esa barca. Se presente la tempestad que se vaya a presentar, dificultades hemos tenido, dificultades hemos de tener de pronto, pero ahí va a estar el Señor Jesucristo para ayudarnos. Amén, porque Él es Dios todopoderoso. Amén, amén. Hermanos, lo que pasa es que a veces yo voy a abrir el negocio. Este negocio me parece bueno, pero el primero que voy soy yo, y el segundo soy yo, y el tercero hasta yo, o el socio, o el que va a trabajar. ¿Y Jesús dónde está? Y entonces cuando la barca comienza a moverse, ¿cierto? Cuando la tempestad está buena dentro de esa barca, que es el negocio en que tú te embarcaste, y ahí no está Jesús. ¿Y a quién vas a acudir si tú mismo lo sacaste, tú mismo no lo montaste? Amén, amén. Hermanos, esto es una mañana que usted y yo podemos reflexionar. Si no hemos montado Jesucristo en algún proyecto que tenemos, corramos a montarlo. Amén. Corramos a decirle: Señor, ayúdame. Señor, respáldame. Señor, en tu nombre yo voy a hacer esto, porque nosotros dependemos de Él. Amén. Porque después no tenemos a quién acudir y se nos hunde la barca. Amén. Amén. En cualquier aspecto de mi vida, el primero que debe estar, ¿quién es? El Señor Jesucristo, hermano. Aún si hay un amigo aquí, querido amigo, yo quiero decirte que el primero en tu vida debe ser el Señor Jesús. Aún antes que tú, aún antes que yo, el primero debe ser Jesús. Porque si Jesús aprueba que yo haga algo, ahí yo lo voy a hacer. Si Él no lo aprueba, yo no lo voy a hacer. Amén. Porque yo sé que si Él va conmigo, Él no dejará que se hunda esa barca. Amén. Él me librará de cualquier mal. Él me librará de cualquier problema, de cualquier pecado. Amén. Amén, porque es que Él es el Todopoderoso, no soy yo. Dios me guarde de creerme algo. Amén. El Señor Jesús nos dice a nosotros en su palabra que Él es la luz del mundo. Él es el camino, ¿cierto? La verdad y la vida. Él es. Nosotros dependemos de Él y a Él lo necesitamos. Amén. Él a nosotros no nos necesita. Y no lo digo porque el Señor no nos quiera. Estoy hablando de necesidad. El Señor nos ama tanto que vino Él mismo, ¿cierto? El misterio de la piedad, Él mismo se manifestó en carne, ¿cierto? Fue a la cruz y murió por nuestros pecados. ¿Usted cree que eso no es grande, mi hermano? ¿Usted cree que eso no es grande? ¿Usted cree que eso no es grande? Un Dios tan todopoderoso venir y hacer eso por usted y por mí. Eso es grande. Él nos ama muchísimo. Él nos ama muchísimo. Pero es que Él sigue siendo Dios sin mí. Pero yo no sigo siendo David sin el Señor.
Amén. Yo sigo siendo David, es porque el Señor quiere, porque el Señor me ama, pero el Señor sigue siendo el Señor sin mí. Amén. Esa es la diferencia. Él me ama grandemente, pero quizás Él no me necesita. De pronto Él quiere que yo haga una labor y Él me tiene aquí para hacer una labor. Pero eso es lo que yo debo valorar de mi vida, que el Señor me tiene a mí para hacer una labor. No es que yo soy fundamental para Él. Yo no puedo pensar, no, es que si yo no estoy allá en Fundadores, esto y lo otro. No, el Señor traerá a alguien mejor o a alguien que Él vea que tiene un corazón dispuesto para hacer el trabajo. Amén. Así también debes meditarlo tú, querido amigo, querido joven, querido hermano, adulto, anciano, adolescente, niño que estás aquí. El Señor te ama, te quiere bendecir, te quiere dar todo. Te quiere que tu vida sea una vida próspera, una vida bendecida por Él. Aunque haya tormenta, aunque algo azote tu vida, aunque tu barca se esté meneando mucho en estos momentos, el Señor va a decir que reprende todo ese mal que te está llegando a tu vida. Amén. Y vamos a salir victoriosos. Pero nosotros debemos reconocerle a Él, que Él sea el primero en mi vida, que Él sea el primero en tu vida. Amén. Amén. Entonces, hermanos, tengamos siempre eso presente en nuestras vidas. Que estos pasajes cuando lo leamos o cuando lo escuchamos no sean de pronto de la costumbre de escuchar la Biblia y de leer la Biblia, sino que dice, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Oh, gloria a Dios, que sea Él el primero que entre, ¿cierto? Que cuando yo vaya a hacer mi trabajo, de pronto un trabajo sencillo que a la vista de los hombres puede parecer sencillo, un trabajo que yo vaya a desarrollar, pero el que vaya primero sea el Señor, que la gracia de Dios esté allí, en mi lugar de trabajo, en lo que yo desarrolle, en lo que yo pueda interactuar con la gente. Eso va a ser de bendición, por muy sencillo que creas tú que es tu negocio, que es tu empresa, que es tu trabajo. Si la bendición de Dios está ahí, eso va a ser poderoso. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está ahí y esa es la que sazona la vida. Amén. 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 Y ese va a ser el diferencial grande, hermano. A veces nosotros pensamos, o yo no sé cómo piensa usted cuando aquí en la iglesia se dice que somos diferentes. Nosotros somos diferentes no porque nos creamos más o porque seamos más, es que somos diferentes. Y si el Señor en su misericordia y en su gracia te tiene en esa bendición y tú lo pusiste a Él de primero y Él está de primero ahí, por mucho que quieran hacer tus compañeros de trabajo, la gracia de Dios está contigo. Y esa es la diferencia grande. Y yo no sé si ya tú y yo podemos analizar una diferencia grande donde está la gracia de Dios y donde no está la gracia de Dios. Amén. Esa es la diferencia. No es irnos a creer nosotros más que nadie, no. Es que nosotros ponemos a Dios primero que nosotros mismos y ya Dios se encarga de hacer el resto. Amén. Amén. Hermano, si a tu vida llega la tempestad, ¿sí? Y llevas contigo de pronto en este momento, estás sintiendo un peso muy grande, ¿sí? Si tú llevas ese peso encima, a cuestas, a carga, de pronto tu barca se va a hundir, ¿cierto? Pero el Señor, ¿qué nos dice en su palabra? Venid a mí los que estéis, amén, amén, que yo os haré descansar, hermano. Imagínese, hermano, usted se está llevando a esa barca se está llevando un peso muy grande y ya esa barca con su mero peso, con el peso de su carga, de pronto de su problema, de su dificultad, de pronto usted puede tener una enfermedad o usted tiene un hijo enfermo, un hijo que se le apartó, un hijo en dificultades, en problemas, yo qué sé, en problema económico. No, eso depositémoslos en las manos del Señor Jesús, porque el Señor Jesús lo llevó a la cruz y lo clavó allá en el madero y ya nosotros somos libres de eso. Amén. Hermano, y eso se lo digo yo con confianza, no porque yo lo esté pensando o por mi experiencia, no, porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Dónde lo dice? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera carta
del apóstol Pedro, amén, capítulo 5, versículo 7. Hay un versículo antes de ese versículo que también me gusta mucho. Sería bueno que en esta mañana lo leyéramos. El 7 dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Eso es hermoso, hermano. Eso es hermoso. Que pasa que a veces lo escuchamos como versículo de cajón, será como frase de cajón, pero Albert, que tú vayas cargando eso que pesa suficiente, yo te diga, Albert, ven, yo lo llevo, pues de pronto tú descansas, ¿cierto? Ya tu cuerpo vuelve a tomar fuerza. Ahora imagínese un peso tan grande que no lo puede resolver el hombre, el ser humano. Porque es que hay problemas a veces en la familia, hermano, que uno piensa que eso ya no tiene solución. ¿Ah? Hay enfermedad que a veces uno piensa que no, ya yo no puedo, ya los médicos no pueden, ya es un cáncer, ya es algo crónico, pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. Y Él nos dice en su palabra, ¿qué nos dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Y el verso hermoso que está antes de ese, el versículo 6, ¿cómo dice? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él lo exalte cuando fuere tiempo. Amén. Amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Eso lo dice antes de decirnos a nosotros que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Amén. A veces, hermanos, es que nosotros no queremos bajarnos de ese peldaño que el mismo Señor nos permitió de ser profesionales. Amén. A veces ni siquiera el hermano es profesional, pero tiene un buen empleo. Trabaja, no sé, en la mina. Yo creo que por acá se considera mucho que es un trabajo en la mina, es un buen empleo. Pues ya el hermano trabaja en la mina. Pues no, hermano, el grande es Jesucristo. Amén. Y punto. Donde trabajemos, donde estemos, lo que tengamos, eso nos lo dio el Señor Jesucristo. Glorias sean dadas a Él por eso que tenemos. Amén. 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 Pero, hermano, a veces se nos olvida y comenzamos a confiar en nuestra experiencia, en nuestras propias fuerzas, y el barco comienza a temblar más fuerte y la tempestad comienza a azotarnos mucho más fuerte. Amén. ¿Usted qué quiere, hermano, en esta mañana? ¿Usted qué quiere en esta mañana, en eso que usted está viviendo? Aún sea una alegría, aunque su barca hoy día, lo que le está azotando sean alegrías, sean cosas que usted considera muy agradables. ¿Sí? Consiguió el empleo que necesitaba, tiene la novia, el novio, el esposo, la esposa que quería, la familia, los hijos, todo eso hermoso. ¿Usted a quién va a montar de primero en esa barca? ¿A quién? ¿A quién? Dígalo, hermano, dígalo, sin miedo. A Jesús, amén. Vamos a montar de primero al Señor Jesús. Amén. El primero que debe estar en nuestra vida debe ser el Señor Jesús. El primero que debe estar en nuestro negocio debe ser el Señor Jesús. El primero que debe estar en nuestra relación es el Señor Jesús. Amén. Amén. No lo bajemos, hermanos, porque si lo bajamos a Él de allí, vamos a ir perdidos. Amén. Desde que nos montamos, vamos perdidos. Amén. Y si usted o yo nos hemos equivocado y no lo montamos a Él de primero, estamos a tiempo, hermano. Estamos a tiempo de decirle, Señor, ven. Señor, perdóname que yo no te puse de primero. Pero en este momento te ruego, Señor, que vengas conmigo en este matrimonio, que vengas conmigo, Señor, en este negocio, que vengas conmigo en esta familia, que vengas conmigo en este problema, que vengas conmigo en esta enfermedad. Amén. Amén. Es que, hermano, cuando nosotros a veces nos sentimos enfermos, lo primero que miramos es ¿quién será el mejor cirujano? ¿Quién será el mejor, cierto, el mejor médico? Y cuando pasa con nuestros hijos, yo se los digo porque yo soy papá, y uno enseguida dice, no, hay que buscar un pediatra, ¿cierto? Y uno dice, no, los de Valledupar casi uno siempre tiene como miedito, vamos a ver si lo llevamos a Barranquilla, hay que hacer el esfuerzo, ¿cierto? O a Bucaramanga o a Bogotá. Pero el que está sobre cualquiera de ellos, amén,
es el Señor Jesucristo. Al que primero debemos acudir es al Señor Jesucristo. Y después Él verá, y después Él nos dará la dirección que debemos llevarlo, porque hay expertos, hay gente que Dios ha puesto para hacer su trabajo, amén. Pero el primero que debe ir es el Señor Jesús. Si hay una cirugía, el primero que debe entrar en ese quirófano se llama Jesucristo, amén. Para que todo sea de bendición para nuestras vidas, amén. Amén, hermano, amén. Entonces, mis hermanos, dejemos todo ese peso, toda esa ansiedad en las manos del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en Colosenses, carta a los Colosenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Amén. ¿Cómo dice? Dice, sepultados, amén. Desde el 13, no desde el 12, perdón. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ojo con eso, mi hermano. Ojo con eso. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó? Amén, todos. ¿Y por qué vamos a cargar entonces con esos pecados? Ya nos perdonó, ¿cierto? Ya nos perdonó, ya el Señor nos perdonó. Nosotros no tenemos por qué acumular el pasado. Ya el Señor nos perdonó. Y nosotros debemos de ahora en adelante ponernos firmes con el Señor. Amén. Amén. Y si tú traes un pecado ahorita que no le has confesado al Señor, aquí está el Señor. Confiésalo y vamos de aquí en adelante. Porque Él nos perdona ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Todos los pecados. Amén. Todos los pecados. Usted no tiene por qué estar recordando que usted falló por allá y que el Señor no me va a aceptar porque yo hice esto y lo otro. Pero si ya tú te arrepentiste de corazón y entregaste tu vida a Jesucristo, Él te perdonó todo eso. Él me perdonó todo eso. Y yo soy nueva criatura en el Señor, amén. Y el Señor está conmigo porque Él me dijo que yo lo puse primero en esa barca de mi vida. Yo le dije, Señor, esta es mi vida y tú vas primero y después voy yo. Que tú crezcas, que yo mengue, Señor. Amén. Entonces, si usted está así, mi hermano, acudamos al Señor Jesús. Si en esa barca que usted le llama hoy familia, que yo le llamo familia, que yo le llamo hogar, y hay un problema, hay una tempestad, ¿a quién vamos a acudir? Al Señor Jesucristo, que se montó con nosotros de primero. En ese matrimonio el Señor estuvo primero. Entonces el Señor va a estar ahí para ayudarnos. No es porque Él sea nuestro ayudante, sino porque Él es bueno con nosotros. Amén, amén, Él es bueno con nosotros. Y hermanos, continuando aquí en el verso 14, que me parece un versículo muy hermoso, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Y clavándola en la cruz. Amén. Él quitó esa acta que decía que yo era pecador, que yo tenía muchos pecados. Él la quitó. ¿Cuántos pecados me quitó? Todos. Y llevó esa acta que decía que era contraria para yo no poder acceder a la presencia de Dios, para yo no poder irme con el Señor. Él la cogió, la tomó y dijo, no, Señor, ya esto aquí, yo soy el abogado y esto lo llevo aquí a la cruz y lo pongo aquí. Y este hombre es justificado. Amén. Esta mujer es justificada. Este adolescente es justificado. Siéntase como tal, hermano. Siéntase como tal, que el Señor le perdonó sus pecados y vamos a caminar con el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a caminar con el Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. No vamos a estar, hermano, echando mano hacia atrás. Echando mano hacia atrás. Si usted y yo nos equivocamos en algún momento, ya nosotros nos pusimos a cuenta paz con el Señor y el Señor de ahora en adelante nos va a ayudar. Nos va a ayudar hasta que Él venga o hasta que partamos con Él. Amén, amén, amén. Hermanos, pero nosotros también tenemos que ser diligentes en esta salvación y en esto que el Señor hace en nosotros, porque si volvemos al pasaje inicial,
donde habíamos arrancado, ¿cierto? En el capítulo 8, en el versículo donde Jesús calma la tempestad. Si Jesús va con ellos, analicemos. Jesús va en la barca, va con nosotros. Jesús es Dios Todopoderoso. Amén. Todos tenemos claro eso, ¿cierto? Jesús, Dios Todopoderoso, va en la barca. Usted y yo, o cualquiera podría pensar, pero ¿por qué entonces Jesús, que conoce todo, él sabía que había una tempestad muy grande, por qué estaba dormido y por qué no se levantó antes y dijo, bueno, no, ni siquiera van a pasar por tempestades? Analicemos, ¿cierto? El Señor es todopoderoso y puede hacerlo. Pero hermano, ¿y dónde está lo que yo hago? ¿Y dónde está mi parte? ¿Y dónde está la parte de los discípulos? Y los discípulos no tenían que ir y a buscar el refugio en el Todopoderoso. Amén. Amén. Es que a veces, hermano, entonces usted ora, no, ya lloré y entonces esa mujer ya se va a casar conmigo, ya lloré. No, hermano, tiene que de pronto conquistarla, no. Tiene que hacer su trabajo, el Señor lo va a ayudar y lo va a respaldar si es su voluntad. Pero usted tiene que hacer su trabajo. No, ya lloré y el Señor me va a dar ese trabajo. El Señor me va a dar un excelente trabajo. Hermano, tiene que meter la hoja de vida, tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que capacitarse, tiene que hacer el esfuerzo. Pero, no, hermano, es que, no, yo oré. Y sin meter la hoja de vida lo van a llamar. No, usted tiene que ir. Señor Jesucristo, así como ellos fueron, Señor Jesús, mira, Señor, que perecemos. ¿Sí? Entonces, hermano, hay que detenernos allí y nosotros pensar, ¿qué estamos haciendo para que la gracia de Dios sobreabunde en nosotros? ¿Qué estamos haciendo para que la gracia de Dios abunde en nosotros? Para que esas bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. ¿Estamos nosotros poniendo de primero el Señor en nuestra vida? Hermano, es que si nosotros lo ponemos a Él, el mismo Espíritu Santo va a actuar en nosotros, hermano. El mismo Espíritu Santo va a actuar en nosotros. No, hermano, es que yo, hermano, soy santo y estoy arrepentido. El Señor me perdonó todos mis pecados, pero yo no ofrendo. Pero, hermano, pero es que eso es algo, eso es como un fruto que eso nace de nosotros mismos, ofrendar, amén. No, hermano, pero es que yo no diezmo. Pero ¿cómo, hermano? Si eso es natural en nosotros, o sea, ya eso es de nuestra vida. ¿Sí? Amén. Porque yo soy salvo, yo diezmo. Yo soy salvo, yo diezmo. No, hermano, a mí me puede decir cualquiera y de pronto aquí y de pronto no me alcanzaría el tiempo de los compañeros de trabajo de pronto que me han cuestionado a mí, que me han dicho a mí que si yo diezmo. Y yo le digo sí. Para resumirles, yo digo sí, claro que sí. No, pero lo que tú quieras decir, hagamos la prueba. No diezmes tú y yo sigo diezmando y miremos a ver a quién bendice Dios. Amén. Así de sencillo. Amén. Y no es por lo económico, hermano, es por mi vida. Es por mi vida, por mi salvación. Amén. No es por lo que el Señor me haya dado. Eso es añadidura. Todo lo que yo tengo es añadidura. Pero lo más grande que el Señor me ha podido dar es mi salvación. Amén. Y es lo más grande que el Señor te ha dado. Amén. Pero a veces invertimos el orden. Entonces estoy bien en la iglesia, voy bien a los cultos, voy con frecuencia, es porque tengo muchas bendiciones. Porque tengo la ciclita, ya tengo la motico, ya tengo el empleo, por eso voy. Oye, no voy, no, Señor. Yo voy es por la salvación de mi alma, amén. Y lo demás viene por añadidura, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y el Señor es fiel en su palabra. El Señor es fiel en su palabra. Amén. Y si hablamos de eso, un puntico, un versículo que dice, cierto, probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. Que llevemos nuestros diezmos al alfolí y Él abrirá las ventanas de los cielos. Amén. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Usted se ha puesto a meditar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. No en lo que yo le diga aquí, en lo que Dios ha prometido para su vida. Amén. ¿Cuántas veces hemos estado de pronto aquí en el altar o en otro altar, en otra parte, y usted ha sentido que el Señor ha prometido cosas en su vida? Usted ha sentido que Dios va a hacer obras grandes con usted, que Dios quiere hacer algo hermoso en su vida.
¿Usted lo ha sentido? Eso a Dios no se le ha olvidado. Y Dios cumplirá su propósito en usted y en mí. Amén. Amén. Dios cumplirá el propósito en nosotros. Hermanos, pero tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser diligentes de buscar el rostro de Dios, ¿cierto? Buscar su salvación, traerlo primero ante todas las cosas y Él va a obrar en nosotros. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos, se me está acabando el tiempo. En la próxima de pronto, porque aquí hay algo, un pasaje, un pedazo o un versículo muy hermoso, un texto muy hermoso, porque el Señor le responde a ellos, ¿cierto? El Señor le responde a ellos. Y el Señor, ¿cómo le dice? Le hace interrogantes, un interrogante. ¿Por qué teméis? ¿Cierto? Hombres de poca fe. O sea, hace un interrogante, una pregunta y luego hace una afirmación. Amén. 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 Entonces, nosotros, hermanos, no vamos a temer, sino que nosotros vamos a confiar en ese Dios todopoderoso. Amén. Nosotros le vamos a confiar nuestra vida a ese Dios todopoderoso, hermano. Yo lo invito en esta mañana. Si usted no quiere tenerme a mí en consideración, pues yo soy un vaso que Dios ha escogido en esta mañana. Pudo haber sido otro, pudo haber sido quien sea, pudo haber sido el presidente de la iglesia, el hermano Álvaro Torres en este momento. Pero el Señor en esta mañana nos hace una invitación, es que lo pongamos a Él primero en nuestra vida y veremos cómo nos va a ir de bien. Amén. Amén. Pongámoslo a Él primero en nuestra vida. Y después usted haga una evaluación. Puse al Señor de primero en mi vida. Y haga luego una evaluación y usted dirá si le fue bien o no. Pero yo le aseguro por la palabra de Dios, por lo que hemos aprendido, que el Señor no nos va a abandonar. Que la bendición de Dios va a sobreabundar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros propósitos. En todo lo que nosotros hagamos se va a ver la bendición y la gracia de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces vamos a poner a Dios de primero en nuestra vida. Yo los voy a invitar, vamos a orar, vamos a estar de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios que Él nos permite escuchar su palabra, porque así yo también he aprendido en esta mañana que el Señor me ayude a ponerlo primero en mi vida. Amén. Todo el que pueda estar de pie, todo el que se sienta con ganas de decirle al Señor, Señor, toma mi vida. Si usted tiene algo que el Señor debe perdonarle, este es el momento propicio. Vamos a orar al Señor. Bendito Señor Jesús. Oh Dios mío, Señor. Oh Dios mío, Jesús, tú eres grande y poderoso, Jesús.